Muchas gracias. Muchas gracias también a los colegas de la Secretaría de Economía y también a la secretaria Gabriela Márquez por permitirme presentarles el día de hoy el programa, Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. Es una herramienta de planeación de mediano plazo que publica la Secretaría de Hacienda junto con otros documentos. Y me gustaría darles el contexto y un poco qué es lo que estamos plasmando en este documento. Adelante, por favor. Tradicionalmente, el presidente presenta su Plan Nacional de Desarrollo. Esto pasó hace un par ya de meses, al inicio de la administración. En el Plan Nacional de Desarrollo, una herramienta que nos permite tener un norte a los objetivos de política y de desarrollo que va a perseguir la administración. Se plasmaron las actividades y las líneas de política que vamos a perseguir entre el 2019 y 2024, pero a partir de ahí la Secretaría de Hacienda tiene que presentar 3 documentos de planeación, 3 programas que nos deben de ayudar a responder 3 preguntas. ¿Qué infraestructura necesitamos para crecer? Esto se va a plasmar en el Plan Nacional de Infraestructura, esto está en elaboración y lo va a terminar la Subsecretaría de Egresos. ¿Qué necesitamos hacer para el desarrollo? Esto se va a plasmar en el Programa para la Productividad y Competitividad. En esta ocasión, durante esta administración, decidimos incluir también en el Programa de Productividad y Competitividad qué es lo que también necesitamos no solamente para desarrollarnos, sino para crecer. Y finalmente, ¿cómo vamos a financiar este desarrollo? Que es el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, el famoso PRONAFIDE, que presenta la Secretaría de Hacienda. Lo publicamos hace un par de días, el 5 de agosto, para ser precisos, y me gustaría darles cuáles son los lineamientos generales que están plasmados. Me voy a centrar nada más en el PRONAFIDE. Adelante, por favor. También un poco en beneficio del tiempo y para las preguntas para la Secretaría de Economía me voy a ir un poquito rápido. ¿Qué es diferente en el PRONAFIDE en esta ocasión? Decidimos, obviamente, primero, reconocer que tenemos un país desigual, con altas brechas sociales, por ejemplo, brechas de desigualdad, brechas de igualdad de género, de inequidad, pobreza no solamente entre familias y personas, pero también pobreza en diferentes niveles de pobreza a lo largo de los estados del país. Tenemos el país en el sur es muy diferente al país en el norte, también en el centro, e inclusive dentro de algunos estados que parecieran tener un mayor nivel de desarrollo, ahí también tenemos altos niveles de desigualdad y retos muy importantes de pobreza, ¿no? Probablemente cuando viajamos a alguna cabecera municipal, 15 minutos lejos de la cabecera municipal, el panorama cambia, y eso es algo que estamos reconociendo en el PRONAFIDE, porque es uno de los grandes retos de esta administración. Entonces, ¿qué es diferente? Estamos incluyendo un enfoque de desarrollo económico inclusivo. Algo que también ha caracterizado en los ejercicios de manejo presupuestal que hemos realizado en los últimos años es que también buscamos tener una distribución de recursos eficiente y equitativa. Esto significa optimizar el uso de los recursos públicos por el lado del gasto, pero también optimizar la recaudación pública, hacerla más eficiente antes que recurrir a una medida que no necesariamente va a facilitar el desarrollo. Por ejemplo, subir impuestos. La tercera es utilizamos principios de austeridad, principios de honestidad y combate a la corrupción, porque esto nos permite reducir los costos, el costo del gobierno a la sociedad, y esto promueve también el desarrollo para el país. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que hemos plasmado en el PRONAFIDE? Son 6, son objetivos y también lineamientos generales, digamos. Por ejemplo, el número 1, uno de los lineamientos o uno de los objetivos generales que queremos lograr es mantener la estabilidad económica, fortalecerla, hacerla más robusta, y para esto es importante tener un manejo prudente de la deuda pública. Hemos sido muy vocales también, el presidente lo ha expresado varias veces, no vamos a utilizar endeudamiento adicional. Desde el inicio de la administración, uno de los grandes esfuerzos ha sido tratar de estabilizar la senda de crecimiento de la deuda. Obviamente durante el COVID tuvimos una etapa de volatilidad en el tipo de cambio que nos generó un efecto de evaluación en el saldo de la deuda. Sin embargo, no hemos recurrido a déficits adicionales a los que han sido aprobados por el Congreso. Esto es muy importante, obviamente también en el contexto de traer inversión extranjera directa. Entre más, más robusta sea la macroeconomía, obviamente más inversión extranjera directa va a venir a México, y lo estamos viendo actualmente con las cifras que ha presentado la Secretaría. El segundo gran objetivo es buscar mayores ingresos, no necesariamente
necesariamente a través de incrementar los impuestos. Lo que hemos hecho es ir actualizando los impuestos por inflación. Probablemente habrá algunas revisiones de impuestos que están asociados a costos, por ejemplo, de salud, como lo estamos viendo en la actual coyuntura, pero antes que recurrir a un incremento de impuestos, lo que estamos tratando es de facilitar, mejor dicho, combatir la evasión, combatir la elusión fiscal. Para esto se hicieron reformas el año pasado, se le proveyó a la autoridad recaudadora, al SAT, de mayores herramientas para la recaudación, se hicieron modificaciones al marco jurídico. Esto lo estamos viendo ya con resultados muy tangibles durante la primera mitad del año del 2020 y voy a hablar un poco más al final de la presentación sobre esto. El tercer gran objetivo es buscar un gasto público eficiente, es lo que les mencionaba, uno de los ejercicios más intensos que se realizan y estamos próximos a iniciar la presentación del paquete económico 2021, es precisamente redireccionar el gasto, ser austeros, reducir lo que es el gasto administrativo del gobierno, que representa un costo también a la sociedad, y dirigirlo a proyectos sociales y de inversión pública que nos permitan pues cerrar las brechas de desarrollo que tenemos actualmente en el país. Si se dan cuenta, muchos de los esfuerzos de inversión pública están centrados en el sureste del país, porque ahí es donde más se presentan brechas importantes en este sentido. El cuarto punto que hemos incluido es que tenemos que mejorar la coordinación fiscal entre los diversos niveles de gobierno. Principalmente nos estamos refiriendo a una mayor coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas y los municipios. Actualmente, inclusive, el presidente ha aceptado establecer un diálogo con los estados para revisar potencialmente el arreglo fiscal, pero independientemente de eso, es una de las estrategias que se tienen que buscar para poder promover el desarrollo no solamente desde un esfuerzo de la federación, sino de la federación en su conjunto, significando que los estados también tienen que formar parte de una estrategia que nos lleve a tener un México más desarrollado. El quinto es muy importante, desde la Secretaría de Hacienda hemos mencionado mucho que se necesita de un sector financiero fuerte, profundo, que crezca el sector y que sea, digamos, uno de los motores que financia el crecimiento y el desarrollo del país. Por lo tanto, en el número 5 vamos a buscar fortalecer el sector. Ya hemos realizado algunas reformas, como la reforma de pensiones que se presentó hace un par de semanas, que va a ser discutida en el Congreso y si los diputados tienen a bien aprobarla, va a ser uno de los grandes hitos en este objetivo. Y el sexto es el financiamiento de la banca de desarrollo, por la simple y sencilla razón que México sigue siendo un país desigual, sus mercados siguen desarrollándose, esto quiere decir que existen fallas de mercado que tienen que ser atendidas y va a tener que ser un rol de la banca de desarrollo. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es obviamente la inversión que se está realizando en la expansión de sucursales de Banco de Bienestar. Esta es una de las estrategias de inclusión financiera más agresivas de la administración. No quiere decir que no estemos, digamos, subiéndonos en la ola de la tecnología. En los centros urbanos estamos buscando que se utilice una solución de banca digital. Estamos viendo iniciativas como el CODI, la modernización de los sistemas de pago digitales, la economía digital, pero en las zonas más retiradas, lo que usualmente se le conoce la última milla, estamos buscando soluciones que nos permitan una mayor presencia tradicional de la banca y esta estrategia de inclusión la está persiguiendo el Banco de Bienestar y este va a ser uno de los principales roles que la banca de desarrollo va a tener que perseguir durante los siguientes 4 años. Adelante, por favor. ¿Qué resultados hemos visto ya al primer semestre? Obviamente presentamos el programa, pero ya veníamos trabajando en las líneas generales que lo integran. Por ejemplo, la recaudación durante la primera mitad de este año prácticamente quedó igual a la del año anterior en términos reales. Esto es significativo porque de la misma manera que la inversión extranjera no necesariamente cayó, la recaudación en México no cayó tanto como en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, Alemania. Bueno, precisamente lo que queremos es tener una recaudación que nos permita continuar soportando apoyando los gastos de programas sociales, pero también de inversión pública que nos permitan cerrar estas brechas. En temas de inversión pública, el gasto de inversión pública se incrementó también en 16% real durante la primera mitad del año. Y con respecto a la relación que tenemos con los estados como federación, bueno, se ha activado el FEIEF, se ha potenciado también para que los estados puedan obtener recursos que se están perdiendo debido a la contracción económica. Y obviamente una de las primeras iniciativas de reforma que fue discutida de manera muy intensa durante un año fue la propuesta de reforma de pensiones. Es una reforma donde el sector empresarial, el sector privado tomó un rol muy relevante, un rol de liderazgo,
cabildeando con todos los actores del sector de pensiones. Y esta es una iniciativa que se va a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda, acordada con estos actores, y que obviamente va a beneficiar a trabajadores de bajos ingresos, va a beneficiar a los trabajadores que están inscritos en el IMSS, no va a impactar las finanzas públicas, se buscó que fuera neutral en este sentido, se hizo una reasignación del gasto que el gobierno realiza en las pensiones. Antes el gobierno distribuía sus contribuciones entre los asalariados de 1 a 15 salarios mínimos, en esta ocasión se van a concentrar en los trabajadores que van de 1 a 5 salarios mínimos. ¿Para qué? Para reducir el costo de las aportaciones de este nivel de ingresos, y el resto será financiado por el sector privado. Y obviamente esto lo que se espera también es que en el largo plazo, en 20 años probablemente, lo que vamos a ver es que las AFORES van a doblar el monto de ahorro que van a tener en sus cuentas. Esto va a significar que va a haber más recursos en el sector para financiar inversión en infraestructura, para financiar también proyectos de infraestructura y sobre todo para democratizar el acceso a los beneficios que estos proyectos generan y democratizar este acceso a los trabajadores. Creo que esto es todo por parte de la presentación de Pronafide. ¿Sí? Adelante.